Buenas tardes, seguidores de Mesa de Análisis Político de Baja California. Un gusto saludarlos este lunes 17 de marzo del 2025, un día de asueto para la mayoría de los mexicanos. Se intercambió este día por el día del 21 de marzo, que es la celebración, el natalicio del Benemérito de las Américas, don Benito Juárez. Así que los mexicanos, las familias mexicanas están disfrutando de un puente, uno de los tantos puentes oficiales del año. Así que si usted está en su casa, disfrute el descanso en compañía de su familia, y también para los que tuvieron o tienen que trabajar porque son empleados de actividades consideradas como esenciales. Le agradecemos que nos siga en nuestras redes sociales, en nuestras plataformas digitales, en nuestra cuenta de Facebook, Instagram, X, TikTok y en nuestro canal de YouTube. Tenemos muchas noticias que comentar, que platicar, que analizar, sobre todo lo más trascendente de las últimas 24 horas a nivel nacional, a nivel regional. Seguramente usted ha escuchado la frase de luto nacional. ¿A qué se refieren con esta frase de luto nacional? Es que en México hay conmoción, hay tristeza y hay luto, porque hace unos días en el rancho Izaguirre del municipio de Teotitlán, Jalisco, fue descubierta una de las fosas o campos de exterminio, como se le ha denominado, más grande en la historia de los últimos 20 años. La ejecución de migrantes en Nuevo León, en Tamaulipas, la masacre de familias en Coahuila, parecen un hecho menor. Estas masacres parecen menores a lo que se está configurando en este rancho del crimen organizado, el rancho Izaguirre de Teotitlán, Jalisco, en donde hasta el momento se han contabilizado más de 140 pares de zapatos de presuntas víctimas de desaparición forzada, presuntas víctimas del crimen organizado, personas que se cree fueron ejecutadas en las inmediaciones de este rancho ubicado en Teotitlán, Jalisco. Este municipio ya se hizo famoso a nivel internacional. Es la nota de 8 columnas de la última semana. Se está señalando que la Guardia Nacional en septiembre del 2024 intervino en este inmueble, rescató a personas privadas de su libertad y aseguró a presuntos integrantes del crimen organizado. Pero se está denunciando que la Guardia Nacional solamente rescató y detuvo a los integrantes de una célula y se fue, que no les importó los indicios, las sospechas de que en este rancho hay una fosa gigantesca, una fosa de presuntas víctimas del crimen organizado. Ahora se están echando la bolita el gobierno federal y el gobierno del estado de Jalisco sobre quién es la autoridad que fue omisa, negligente sobre este hecho. Bueno, a raíz del macabro hallazgo de pantalones, camisas y estas decenas de pares de zapatos de hombres y de mujeres, se convocó por parte de los colectivos de búsqueda a nivel nacional para realizar una vigilia los días 15 y 16 de marzo, es decir, el fin de semana, en las diferentes capitales de los estados de la República. En Tijuana también se llevó a cabo el sábado, se colocaron veladoras, hubo expresiones, hubo pancartas negras, la gente iba de negro con su velador en la mano en señal de duelo. Los colectivos de búsqueda estiman que son más de 400 pares de zapatos, es decir, más de 400 personas las que habrían sido ultimadas en el rancho Izaguirre de Teotitlán, Jalisco. Sin embargo, el fiscal general de la República, Gertz Manero, esta mañana aseguró que solamente son 140 pares de zapatos y anunció que dará a conocer más detalles en un informe sobre lo que se llama el rancho Izaguirre, el caso del rancho Izaguirre. El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, dio detalles esta mañana, dio avances durante la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Tenemos videos de cómo las madres, las hermanas, las hijas
amigos y amigas de los desaparecidos se manifestaron a lo largo y ancho de la República. Tenemos videos ahí a full, vamos, Andrés, de cómo la gente declaró el sábado el día del luto nacional en toda la República. Vemos a las familias de las víctimas de desapariciones forzadas protestando de diferentes formas, ahí acompañadas por mujeres completamente tapadas, cubiertas de negro, en señal de luto nacional. También en la Ciudad de México, en Jalisco sobre todo, tenemos imágenes de cómo los colectivos de búsqueda, las buscadoras de las personas que fueron levantadas, privadas de su libertad por el crimen organizado, llevaron veladoras, llevaron fotografías, mantas y sobre todo pares de zapatos usados. Ya se convirtió en un símbolo de protesta y en una demanda de justicia colocar los zapatos allí en símbolo de las personas que fueron víctimas de las desapariciones forzadas. El Rancho Izaguirre ha sido comparado con la Gallera, el predio de la Gallera, ubicado en la zona este de Tijuana, que fue descubierto en 2009 por el ejército mexicano tras la detención de Santiago Mesa López, alias el pozolero del Teo. Este sujeto, Santiago Mesa López, fue detenido en el verano del 2009 en playas de Rosarito por elementos del ejército mexicano, y él confesó que deshacía a sus víctimas en ácido con químicos en tambos y que más de 300 personas fueron deshechas en ese predio de la Gallera, ubicado en la zona este de Tijuana. Es uno de los monumentos de la impunidad más grandes de la historia del crimen organizado en la República. Y bueno, ahora el Rancho Izaguirre también se convierte en un monumento de impunidad, en un monumento de barbaridad, en un monumento de la atrocidad humana, hasta donde ha llegado la delincuencia, el crimen organizado. Esta ubicación se le atribuye a grupos del Cartel Jalisco Nueva Generación. Vemos cómo protestaron las madres en el estado de Jalisco precisamente sobre este hecho. Bueno, le decía a usted que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, dio un avance esta mañana de un informe que dará sobre el Rancho Izaguirre y dio a conocer que en ese lugar se han localizado 154 pares de zapatos entre botas, tenis, zapatos y sandalias de baño. Asimismo, otros artículos se han contabilizado 18 maletas de viaje y 148 cobijas, cobertores y edredones. Pide a los familiares de personas desaparecidas que si reconocen prendas de vestir de sus parientes o familiares, se comuniquen con la Fiscalía General de la República o con la Fiscalía General del Estado. Se han habilitado micrositios web para que suban la información o se contacten. Hay material fotográfico, cerca de 2,000 fotografías sobre las prendas de vestir de las víctimas, vamos a decirlo así, las víctimas de esta desaparición forzada en Teotitlán, Jalisco, en las inmediaciones del Rancho Izaguirre. Se pueden comunicar a la Fiscalía General de la República en aquella entidad o a la Fiscalía General del Estado. Bueno, ¿qué pasa con el tema de las desapariciones forzadas en México, en todos los estados del norte, del noroeste, del centro y del sur? Es el tema de temas, porque todo indica que el año pasado se multiplicaron las desapariciones. El gobierno anterior federal fue omiso. Bueno, tan omiso que el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador se encerró en Palacio Nacional y ya no recibía a los familiares de los 43 de Ayotzinapan, ya no recibía a las madres que desesperadas han buscado en los últimos años a sus hijos de norte a sur y de este a oeste.
no le importó al gobierno que se fue que siguieran las desapariciones forzadas, los levantones, las privaciones ilegales de la libertad y estas desapariciones forzadas. Y precisamente esta mañana, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, en la mañanera anunció que su gobierno tomará una serie de medidas para evitar más desapariciones forzadas, para sancionar con mayor severidad dichos delitos y que ya no haya más víctimas, que ya no haya más lágrimas, que ya no haya más días de luto nacional en nuestro país. El principal de ellos es equiparar o igualar el delito de desaparición forzada como un secuestro. Es decir, agravar la pena corporal, la prisión que recibirían las personas que sean declaradas como responsables de este delito, que pasen más años en la cárcel como una medida de inhibidora para que la gente la piense dos veces si piensa cometer un delito de desaparición forzada. En algunos estados, le comento a usted, ya la desaparición forzada tiene mayor años de cárcel. Baja California es uno de ellos. Se castiga con muchísimos años de prisión a los responsables de desaparición forzada. En otros estados, el delito de secuestro sigue siendo el de mayor pena, el de mayor sanción, sobre todo la privación de la libertad para los responsables. Vamos a escuchar a la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum. Atender el problema de las personas desaparecidas y no localizadas es una prioridad nacional. También lo es conocer la verdad de los hechos y hacer justicia a las víctimas y a sus familiares. Toda mi vida lo he sostenido y lo hago como presidenta. Siempre estaré del lado de las víctimas y de la justicia. Por eso seguiremos en la tarea de buscar, localizar, identificar y atender a las familias de las personas desaparecidas. En el marco del humanismo mexicano, la atención a las víctimas de desaparición y otros delitos, así como su acceso a la justicia y el bienestar, requiere de nuestra máxima atención. Para lograrlo, estamos trabajando en coordinación con los 3 órdenes de gobierno, lo cual es fundamental para evitar la impunidad. Actuamos con sensibilidad y empatía con quienes buscan a sus hijos o sus seres queridos. Escuchamos la necesidad de los familiares de personas desaparecidas. Nuestro deber es apoyarlos a través de la Comisión Nacional de Búsqueda y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y observar para que las fiscalías y el Poder Judicial hagan cada uno su tarea para encontrar a sus familiares y se sancione a los responsables. Cada autoridad estatal, municipal, federal, fiscalías, Poder Judicial debe asumir su responsabilidad. Es importante aclarar que antes, en el pasado, la desaparición en México era perpetrada por el Estado. Ahora está principalmente vinculada con la delincuencia organizada. En cualquier caso, es un delito grave que debe prevenirse, atenderse y sancionarse. Y por ello, actuaremos en el marco de la ley y con toda la fuerza del Estado. Actuaremos con toda la fuerza del Estado. La sentencia, la frase de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Ojalá y esta frase se cumpla, esta sentencia, esta advertencia de la presidenta hacia los delincuentes se cumpla y que ya no haya más mujeres, más hombres que lloren a sus parientes, familiares, amigos, conocidos que han sido víctimas de una desaparición. Puede ser por diferentes razones, por diferentes motivos, desde que estaban involucrados en cuestiones ilícitas, que tenían amistades peligrosas, que estaban en el lugar y en el momento equivocado. Lo que no se vale
es que el Estado sea omiso, que ignore la petición de justicia, la demanda de las víctimas, de los familiares de quienes han sido víctimas de este tipo de delito, que sean indolentes, pues, que no les importe el dolor de estas familias, que se atienda a las familias su derecho a la justicia, que se combatan las causas de estos delitos y que se sancionen a los presuntos responsables. El caso del Rancho Izaguirre en Teotitlán, Jalisco, es una vergüenza nacional. Es luto nacional, pero vergüenza nacional. En las portadas de los principales diarios del mundo aparece la fotografía, aparece la mención y aparecen la fotografía de las decenas de pares de zapatos, como si se tratara de un campo de exterminio de la Segunda Guerra Mundial, como si se tratara del holocausto de la Segunda Guerra. Es una vergüenza esta noticia, pero lamentablemente tenemos que abordarla, porque tenemos que exigir, igual que las familias víctimas de que fueron víctimas de ese delito, debemos sumarnos como sociedad para que haya justicia. Y sobre este tema, la colaboración de nuestro maestro en periodismo, el analista Antonio Heras, fundador del Lindero Norte. Lo escuchamos. Hola, ¿qué tal? Les saluda Antonio Heras desde este Lindero Norte. Es tremenda la noticia sobre el rancho Izaguirre de Teuchitlán, Jalisco, donde se encuentra esta fosa clandestina, donde hay decenas y decenas de objetos, de pertenencias de quienes fueron exterminadas por parte de, aseguran, del Cártel Jalisco Nueva Generación. Una situación muy difícil que requiere de respuestas del Estado mexicano, del gobierno federal, sí, por supuesto, del gobierno estatal, obvio, pero también de la Fiscalía General de la República y de la Fiscalía General del Estado. Son situaciones que deben de aclararse y deben de verse, porque no se trata solamente de encontrar cuerpos de culpables, se trata de dimensionar bien a bien qué es lo que ocurre con la desaparición forzada de personas. Este problema que inició con la desaparición por parte de las autoridades de personas críticas al sistema durante la guerra sucia que se vieron en los 70s y los 80s en México, y que ha derivado en una desaparición por parte de particulares, como le llaman muy sui generis a la manera en que el crimen organizado deshace, desaparece, extermina a personas, hombres y mujeres. Jalisco, quiero comentarles que a partir de 2025, enero de 2025, inició un esquema diferente en la búsqueda de personas. Hizo un ente gubernamental, la Secretaría, y está al mando de una mujer que trabajó mucho tiempo en el CISEN y que incluso estuvo en Baja California. Cachanilla ella, Edna Montoya, es la titular de esta entidad que se dedica a establecer no solamente dónde están las fosas clandestinas, sino determinar de dónde vienen, de dónde proceden, modus operandi de los grupos del crimen organizado. También en Baja California, pues obviamente existen este tipo de cosas. Parte de ellas esta fosa clandestina que madres buscadoras de San Quintín localizaron en este municipio del sur de Baja California, con 5 cadáveres y una serie de objetos que hablan de las víctimas, que también todo parece indicar que fueron primero calcinadas y después enterradas en esta fosa clandestina. El horno no está para bollos, pero sí para exigir a las autoridades que cumplan su trabajo, pero sobre todo que lo esclarezcan y que determinen qué es lo que está pasando, porque se suscitan uno tras otro y la única medida que tenemos para poder evaluar el trabajo y demás es el número de fosas clandestinas o los restos humanos hallados. No, señores, aquí lo importante es hacer labor de coordinación, de inteligencia y ver cómo están operando
estos grupos del crimen organizado para afectar a decenas de bajacalifornianos o de mexicanos de acuerdo a todo el territorio nacional. Yo soy Antonio Eras y les saludo con mucho gusto. Bueno, muy interesante el análisis, las cifras que comparte Antonio Eras, cómo las desmenuza, cómo nos la comparte con usted, con nosotros, y por qué es muy importante, le repito, tocar este tema, porque apenas se acaba de confirmar que en San Quintín también fue localizada hace unas horas por madres buscadoras un predio donde hay una fosa clandestina con restos, con cadáveres en descomposición, donde fueron enterrados ilegalmente personas, hombres o mujeres, por integrantes del crimen organizado. Se está trabajando ya en esa zona, que ya es una escena del crimen por parte de la Fiscalía General del Estado. Esperamos que en las próximas horas la autoridad correspondiente dé a conocer cuántos cuerpos fueron hallados en esta fosa en San Quintín. Esta información la puede encontrar en www.enlineabc.com.mx y también en Lindero Norte. Así que es indispensable, inevitable hablar de esta noticia desde a todas sus vertientes. En otros programas ya lo hemos hecho con el tema de las mujeres víctimas de la violencia, víctimas de desapariciones forzadas, y también con los testimonios de los colectivos de búsqueda. Así que, bueno, nuevamente la demanda para que haya justicia para las víctimas y las familiares de las víctimas. Y en más temas de seguridad, usted no lo va a creer, El día de ayer, pasadas las 10 de la mañana, se desató una balacera en una brecha en las inmediaciones del Valle de Guadalupe. Sí, en la mañana, no en la noche, no en la madrugada. Presuntos integrantes de una célula delictiva se enfrentaron a tiros con policías, como si fuera el viejo oeste. Quedó grabado en video este tiroteo. Vamos a observar algunos segundos de este intercambio de disparos entre narcotraficantes, presuntos narcotraficantes y policías, después de una persecución que se prolongó hasta la zona conocida como El Tigre, allí en el Valle de Mexicali. No me da risa porque los delincuentes hayan desafiado a la policía. Me da risa que fue en la mañana y en el corazón turístico de Baja California. La ruta del vino, el Valle de Guadalupe, es en este momento la joya de la corona en materia turística. Los policías valientemente combatieron la agresión y lograron la detención de 2 de los presuntos agresores. Esto lo dio a conocer más tarde la autoridad municipal y estatal. Ojalá y se tomen medidas para evitar la presencia de hombres armados en el corazón, en la joya turística de Baja California, porque sin duda alguna la ruta del vino del Valle de Guadalupe y su gastronomía son los motores del turismo en Baja California, son quienes atraen al mayor número de visitantes nacionales y extranjeros. Así que enhorabuena por los policías que enfrentaron a los delincuentes y lograron someterlos, pero este video en las redes sociales circuló, se hizo viral, porque usted puede observar cómo los delincuentes se enfrentaron a tiros con armas de alto calibre a la policía. Afortunadamente no hubo policías heridos y fueron detenidos 2 de los presuntos responsables de los hechos. Bueno, está muy nutrido el tema de la seguridad o inseguridad en el Estado. Se está dando a conocer que elementos de la Secretaría de Marina Armada de México, durante un operativo en el puerto de San Felipe, aseguraron 8 redes de pesca y 100 ejemplares de pez de totoaba. Es una especie protegida. Se dio en coordinación el operativo con la Comisión Nacional de Acuacultura y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Ahí tenemos más imágenes de apoyo y también 2 patrullas interceptoras de la Secretaría de Marina y la organización ambientalista Sea Shepherd participa en la vigilancia como el ala de la sociedad civil en el Golfo de California, en el Mar de Cortés. La totoaba es una especie en vías de extinción y protegida por el gobierno mexicano,
pero tiene un valor en Asia de miles y miles de dólares. Por eso los pescadores o delincuentes que se hacen pasar por pescadores se atreven a desafiar al gobierno, colocan las redes ilegales para capturar este espécimen y lograr la pesca de totoaba y colocarla en el mercado de consumo de Asia, sobre todo en Corea y en Japón, donde tienen precios desorbitantes. El buche de la totoaba, un cargamento puede traducirse en decenas y decenas de miles de dólares. Y precisamente el tema de la totoaba es una de las líneas de investigación. La pesca ilegal de este espécimen, los pescadores ilegales o quienes están detrás, son una de las líneas de investigación de la Fiscalía General del Estado en el crimen del ex líder de pescadores, Sunshine Rodríguez, quien fue abatido hace 10 días en la colonia Independencia en Mexicali, precisamente cuando vendía productos marinos, no totoaba. Recordar que Sunshine Rodríguez, ex dirigente de una cooperativa pesquera en San Felipe, estuvo detenido hace algunos años, acusado por la Fiscalía General de la República de encabezar un grupo dedicado a la pesca furtiva. Él logró salir de prisión gracias a sus abogados, fue declarado inocente, pero fue asesinado del anterior fin de semana, de este que pasó el anterior, en la colonia Independencia, después de que hacía transmisiones en redes sociales y ofertaba sus productos marinos ahí en su puesto en la colonia Independencia. Sunshine Rodríguez, la Fiscalía General del Estado dice que una de las principales líneas es la actividad de él en el ámbito de la pesca allá en San Felipe. No se ha aclarado si la pesca legal o ilegal. Él fue declarado libre y fue ultimado por 2 sicarios hace unos días en Mexicali. Y en más información de seguridad, escuche usted bien, en los límites de Tijuana con Tecate y Rosarito, en la zona metropolitana, elementos del Ejército Mexicano y la Fuerza Estatal de Seguridad de Baja California localizaron un sembradío de marihuana, más de 500 plantas en un predio del fraccionamiento Natura. Tenemos las imágenes de este platillo de marihuana. Ya no es en la zona lejana, en el sur de Ensenada, en San Quintín, en la zona montañosa de Baja California. No, ya casi en la zona urbana de la zona este de Tijuana. Ahí vemos a los elementos militares y de la Fuerza Estatal destruyendo estas plantas de marihuana. Ahí en el corredor 2000, a la altura del fraccionamiento Natura, encontraron 500 plantas de marihuana con, escuche usted, 1 metro con 50 centímetros de ancho y hasta 4 de largo. Bueno, la autoridad, la Secretaría de Seguridad Pública de Baja California dio a conocer el hallazgo, la destrucción de estas plantas de cannabis. ¿Cómo le habrán hecho los delincuentes para poder sembrar y que alcanzaran a esta altura las plantas de marihuana sin ser descubiertos? Hasta ahora, en un operativo especial, el Ejército Mexicano y la FES lograron ubicar este sembradío con 500 plantas. O sea, no me explico. Y los reconocimientos aéreos, sobre todo los patrullajes, ya afortunadamente fue localizado y destruido este plantío allí en las inmediaciones de Natura. Así las cosas. Bueno, y en temas positivos, el gobierno del estado de Baja California se convirtió en una de las primeras entidades en incluir el lenguaje de señas, es decir, en apoyo para las personas con capacidad de comunicación verbal, en la atención de trámites, de trámites en las oficinas de gobierno estatal. Esto lo da a conocer el gobierno estatal. La gobernadora del estado, Marina del Pilar, destaca que Baja California es uno de los primeros estados en incluir el lenguaje de señas en los módulos de atención ciudadana.
gobierno de Marina de Pilar avanza en la implementación del modelo único de atención ciudadana, convirtiéndose en el primer estado en incorporar la lengua de señas mexicana en beneficio de personas con discapacidad auditiva. Este proyecto, integrado en los canales de atención ciudadana, garantiza una comunicación accesible, incluyente y efectiva, beneficiando a más de 94,000 personas con discapacidad auditiva. A través de videollamadas con intérpretes en lengua de señas mexicanas, las personas podrán realizar trámites y acceder a servicios de la Administración Pública Estatal sin obstáculos, asegurando una comunicación clara y efectiva. El acceso estará disponible mediante la línea de WhatsApp 686-900-9091, redes sociales como Facebook, Messenger e Instagram, el sitio web del Modelo Único de Atención Ciudadana y de forma presencial en diversas entidades y dependencias del Estado. El gobierno de Marina... Bueno, ahí el logro del gobierno del Estado de Baja California. Bueno, si me escucha usted así como gangoso, es porque amanecí resfriado. La verdad, estuve así un tris de no venir. Pero bueno, estamos trabajando este lunes para darle a conocer a usted las noticias, analizar las noticias con usted, agradecerle a usted que nos vea, que nos escuche, que dedique parte de su tiempo del día, los lunes, los miércoles o los viernes cuando hacemos mesa de análisis político de Baja California. También comentarle a usted gratamente que cumplimos 6 años. El programa de mesa de análisis político cumple 6 años. Ha sido un esfuerzo independiente, personal, con el apoyo de un grupo de periodistas, Antonio Eras, Jorge Eras, Sergio Ansúrez, Laura Ortiz, Jorge Ley, Adán Mondragón, Diana Rubalcaba, Gonzalo Rivera, Andrés, Carlos Breitlin, José Mejía, Arnaldo Osorio. Pareciera que nada más es 1, 2, 3 los que participaron, no. Pero en estos 6 años, todas las personas que le comento, periodistas, comunicadores, apoyo técnico, diseñadores gráficos, han sido parte fundamental de mesa de análisis político de Baja California, que ha tenido diferentes etapas, diferentes formatos, pero siempre con el ánimo de mejorar, de ser más profesionales, de que usted quede complacido, quede bien informado y que los análisis, si les gustan, pues le dé un like. Si no le gustan, le dé una manita abajo. Y si no, y si le gusta, que los comparta con sus grupos en WhatsApp, en sus grupos en Messenger o en las recomendaciones de las charlas de café. Así surgió Mesa de Análisis Político de Baja California en una charla de café con mis amigos periodistas y bueno, se fue transformando, fue evolucionando a lo largo de estos 6 años. 6 años se dicen fácil, pero ha sido un largo camino el que hemos recorrido con usted. Agradezco nuevamente que nos siga en nuestras redes sociales. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. Síganme en mi cuenta de TikTok, @Garibay Periodista, y también en nuestras otras redes sociales. Bueno, nos despedimos con nuestros patrocinadores. Le agradezco a usted que nos vea nuevamente. Lo invito el próximo miércoles a la 1 en la tarde en Mesa de Análisis Político. Y ahí está la agencia inmobiliaria de los profesionales. ¿Quiere usted comprar, vender un terreno, una casa, un departamento, rentar una nave industrial? Comuníquese con los profesionales. Buenas tardes. Mi nombre es Atahualpa Garibay. Que tenga buen provecho.